Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Estoy muy agradecido con Dios porque nos permite reunirnos nuevamente para una enseñanza más acerca de los fundamentos del cristianismo. Y como es costumbre, les pido que me acompañen en oración. Querido Dios, estamos muy agradecidos porque este día nos permites reunirnos en tu nombre, Señor. Sabemos, Padre Santo Señor, que tus propósitos y tus planes son maravillosos. También, Señor, queremos entregarte todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, porque deseamos ser controlados, capacitados y dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Queridísimo Dios, si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Reconocemos nuestra condición de pecado, pero también sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de esa maldad. Yo te pido, Señor, que todas las personas que escuchan esta instrucción puedan poner en práctica esta palabra y, lo más importante, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a formarnos como cristianos integrales, no solo de palabra, sino también de testimonio. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén y amén. Bueno, esto es una presentación de Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. Bienvenidos. Fundamentos del cristianismo, lección 14. El bautismo. Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Quién ordenó el bautizo directamente? Jesús. ¿Qué se debe hacer con los nuevos discípulos? Bautizarlos. Recuerden que el bautismo es un rito de adopción y de admisión que tenemos los cristianos. Es decir, el bautismo es la declaración formal que tú haces ante testigos acerca de tu fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mandó a que todos nosotros hagamos discípulos, prediquemos el Evangelio y bauticemos. Ese es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y el bautismo real se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesucristo nos mandó directamente hacerlo. Hay algunos hermanos en Cristo que dicen que como en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros, en ese momento ya estamos bautizados. Es verdad que el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, que tenemos esa adopción del Espíritu Santo, pero es necesario hacerlo de los dos métodos. En el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, ya nos selló y Él nos garantiza esa adopción como herencia espiritual en los cielos. Pero también debemos hacerlo ante los hombres, y eso se hace por medio del agua, ya que el Señor Jesucristo en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros debemos dejar de bautizarnos en ningún momento. Al contrario, nosotros debemos bautizarnos, porque esto es algo que ordenó directamente el Señor Jesucristo, y es una declaración formal de nuestra fe. Así que este concepto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Primero, el agua representa la sangre de Jesucristo, sinónimo de limpieza espiritual. Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hechos 22:16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesucristo. ¿Qué representa el bautismo?
la sangre de Jesús. Así que la sangre y el agua nos muestran dos aspectos importantes de la muerte del Señor. El aspecto redentor que se encuentra en su sangre, el cual, por medio de su sangre, nos compró y nos liberó de la muerte y de las tinieblas y de la potestad de Satanás. Y el aspecto de impartir vida, que significa el agua, debido a que Jesús derramó su sangre para efectuar una redención maravillosa por nosotros. Por esa razón, ahora podemos ser perdonados y limpiados de todos nuestros pecados. Punto 2. ¿Es necesario creer? Es un requisito para ser bautizado. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer. Recuerda que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo acto que nosotros hacemos es por medio de la fe. Y nosotros creemos que por medio del bautismo, Cristo nos limpió de nuestros pecados, nos permite nacer nuevamente y nosotros le pertenecemos a Él. Pero todo esto se hace por medio de la fe. Así que en el momento en que tú tomes la decisión de ser bautizado, hazlo con toda la fe del mundo. Porque la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar plenamente convencido que en el momento en que te bautizas, Cristo está en tu vida. Cristo entra en tu vida. Cristo te limpia de esos pecados. Y sobre todo, que tú ya le perteneces a Dios. Que tú ya haces parte de la gran familia de Dios. Entonces recuerda, todo acto debe ser por medio de la fe. Y en el momento en que tomes esta importante decisión de ser bautizado o de ser bautizada, hazlo con mucha fe. Punto 3. Es necesario que nos bauticemos para recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es necesario hacer antes de bautizarnos? Arrepentirnos. ¿Y qué vamos a recibir? El don del Espíritu Santo. Recuerda que cuando uno se acerca a la presencia de Dios, siempre debe estar limpio. Es decir, que cuando tú decidas bautizarte, debes haber confesado también tus pecados delante del Señor y haber cambiado de conducta y actitud, es decir, haberte arrepentido. Así como examinamos en la lección anterior que cuando uno va a comer la Santa Cena, es importante examinarse a sí mismo, es decir, arrepentirse y confesar el pecado. De la misma manera, en el momento en que tú vayas a ser bautizado, debes arrepentirte y confesar tus pecados delante de Dios. Y asimismo, te acercas a la presencia de Dios de una manera limpia, de una manera santa, de una manera santificada. ¿Y qué vamos a recibir? El don del Espíritu Santo. Es decir, en ese momento el Espíritu Santo crece de una manera significativa en tu vida. Tú vas a mirar cómo la palabra de Dios, cómo la oración, cómo la fe va a tener un significado muy fuerte. Es decir, que ese don del Espíritu Santo se activa de una manera muy fuerte en el momento en que tú te bautizas. Incluso vas a empezar a vivir y vas a empezar a compartir ciertos dones que vienen con el Espíritu Santo, que más adelante te voy a compartir en qué consisten esos dones. Entonces recuerda que es necesario que nos bauticemos para recibir ese poder y ese potencial que tiene el Espíritu Santo, pero siempre debemos hacerlos por medio del arrepentimiento, es decir, confesados nuestros pecados. Punto 4. Jesús, el mejor ejemplo. Lucas 3, del 21 al 23. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo».
Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Quién nos dio el ejemplo del bautismo? Jesús. ¿Cuántos años tenía Jesús en el momento del bautismo? 30 años. Entonces recuerda que nosotros como cristianos somos imitadores de Cristo. Y si el Maestro de Maestros nos dio el ejemplo de ser bautizados en agua, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Además, Él lo hizo cuando tenía 30 años. Es decir, que Él lo hizo con todo su convencimiento. De igual manera, nosotros lo hacemos o lo tenemos que hacer con todo ese convencimiento, porque es una declaración formal de nuestra fe en Cristo. Tú tienes que estar seguro o segura de lo que estás haciendo en el momento de bautizarse. Por esa razón, el bautismo se hace en personas que ya tengan cierto conocimiento, que tengan ya cierto compromiso con Dios, que sepan que lo que están haciendo es un compromiso y es una fe formal en Cristo Jesús delante de los hombres. Entonces recuerda ser bautizado o ser bautizada, pero hazlo con convicción, ¿sí? Así como Jesús nos lo enseñó y nos dio su ejemplo. Punto 5. La historia de Felipe y el etíope. Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha, hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candence, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. De acuerdo con esta lectura, respondamos lo siguiente. ¿Qué le anunció Felipe al etíope? Versículo 35. Las buenas noticias acerca de Jesús. ¿Qué preguntó el etíope cuando hallaron el agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué hizo Felipe entonces con el etíope? Ambos entraron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Cómo siguió su camino el eunuco? Feliz. Entonces miren que Felipe le compartió al etíope las buenas noticias acerca de Jesús, es decir, que le predicó y lo capacitó. ¿Para qué? Para que este etíope tuviera la convicción y la necesidad de ser bautizado. Lo mismo debemos hacer nosotros en nuestra vida. Debemos predicar la palabra de Jesús y convencer a la gente acerca de quién es Cristo y de las buenas noticias del Evangelio. Convencer a las personas, capacitarlas para que ellas tomen la decisión de ser bautizados, pero con
convicción. Por eso el etíope le dijo a Felipe: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Es decir, que ese mensaje, que esa explicación, que esa enseñanza que le dio Felipe al etíope lo convenció, le dio una convicción en su corazón y él tomó la decisión de ser bautizado. ¿Cómo siguió su camino el eunuco? Feliz, porque sabía que Cristo estaba en su vida y que iba a empezar ese camino espiritual con Dios. Y él sabía que por medio de esa enseñanza, que por medio de ese bautismo, él iba a empezar a vivir una vida de comunión y de comunicación con Dios. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, con esta lección terminamos las 14 lecciones de los fundamentos del cristianismo. Espero que hayan sido de gran bendición para sus vidas y les haya aportado mucho a su crecimiento y desarrollo personal y espiritual. No se olviden de suscribirse a mi canal, porque voy a iniciar una serie de temas de gran edificación y de mucha profundidad espiritual. Les agradezco mucho su atención. Que el Señor Jesucristo me los bendiga a ustedes y a sus familias. Hasta la próxima.